Gabón, buenas noches, señoras, señores. La semana pasada se celebraba en Guernica el Pleno de Política General de Vizcaya, con un protagonista, el diputado general de Vizcaya, que de alguna forma en su discurso explica los logros conseguidos durante este año y en una segunda parte los proyectos e intenciones para lo que queda del año 2014. Sin embargo, de alguna forma este discurso pasó a segundo plano con su anuncio de que no se presentará a la reelección como diputado general de Vizcaya. De lo allí acontecido, de este anuncio, del repaso hecho por el diputado y de la opinión de la oposición, vamos a hablar hoy en temas de actualidad. Lo haremos con portavoces de los partidos presentes en las Juntas Generales de Vizcaya. Estas son nuestras intenciones hoy. Conocemos a nuestros protagonistas. Amaya del Campo, portavoz en Juntas Generales del Partido Nacionalista Vasco. Aparte que, como ya saben todas ustedes, concejala en el Ayuntamiento de Baracaldo. Gabón, buenas noches, Amaya. Gabón, Yolanda. A su lado se encuentra Aitor Torre, portavoz de H. Bildu. Gabón, buenas noches, Aitor. Gabón. Bienvenido también, hacía mucho tiempo que no estabas con nosotros, ¿eh? Pues sí, he librado, pero aquí estamos de nuevo. Sí. A Iñaki Agaña también le saludamos, portavoz del Partido Socialista de Euskadi. Él no ha estado desde antes de las vacaciones de verano. Sí, no he estado desde entonces. Gabón. Y finalmente Esther Martínez, portavoz del Partido Popular. Gabón, muy buenas noches. Gabón, muy buenas noches. Como siempre, una presentación rápida para escuchar sus intervenciones. No se lo he dicho en Petit Comité, lo haré públicamente. Por favor, cortas. Intervenciones cortas, un diálogo fluido y lo seguimos todos. Una primera intervención, le toca al partido en el Gobierno afrontarla, una valoración de este discurso del diputado general y del anuncio de despedida. Vamos a hacer así un poquito ya mezclado. Amaya, adelante. Bueno, pues yo creo que José Luis Bilbao en este discurso hizo incidencia en los tres ejes fundamentales en los que ha trabajado la Diputación Foral de Vizcaya este año. El primer eje son las personas, el mantenimiento de los servicios sociales y de los servicios públicos. El segundo gran eje es la creación de empleo. Se han puesto en marcha iniciativas para tratar de generar nuevos puestos de trabajo y el trabajar para la reactivación económica de Vizcaya, generando para ello las infraestructuras necesarias para permitir esa reactivación económica del territorio de Vizcaya. Y en esta intervención te voy a hacer caso, voy a ser breve la primera, por lo menos para que no me riñas en este primer turno. Bueno, yo creo que dentro del capítulo de promoción económica, del fomento del empleo y de la actividad económica, pues han hecho programas de apoyo para apoyar la creación de nuevas empresas. Importante el programa de apoyo a pymes y autónomos. Hay que recordar que este es una parte muy importante del tejido económico de Vizcaya, con propuestas para ayudarles en la innovación, en proyectos de innovación y para ayudarles a buscar mercados en el exterior, que ese es uno de los retos que tienen nuestras pymes. Programas de apoyo al empleo, pensando sobre todo en aquellos colectivos que lo tienen más difícil que otros, pues por ejemplo intentar fomentar la contratación de parados de larga duración. Los jóvenes son otro colectivo que también nos tiene que preocupar y ocupar, con planes pues para intentar favorecer los contratos indefinidos a jóvenes o las becas Talentia para nuestros jóvenes vizcaínos, fondos comarcales para zonas como esta en la que estamos, Ezkerraldea, que tiene importantes dificultades, destinando incluso 4 millones más de euros con respecto a lo que había previsto en el presupuesto inicialmente. El segundo gran eje, como te decía, son las personas, el mantenimiento de esos servicios sociales y simplemente un dato, ¿no? Es decir, en Vizcaya hemos conseguido mantener las prestaciones de la ley de dependencia tanto en cuanto a calendario como a las cuantías de las prestaciones, algo que no está ocurriendo en el Estado, pero que sí se está cuidando desde Vizcaya para cuidar a aquellos que necesitan pues, mayor apoyo de las instituciones. Muchos temas que ya se ponen encima de la mesa para EH Bildu. ¿Era esperado el discurso del diputado general? ¿Coincidís con lo que ahí se habló, con lo que acaba de exponer Amaya? Bueno, Amaya no ha hecho más que trasvasar lo que dijo José Luis Bilbao. Desde luego, para Bildu sí era un poco esperada la autocomplacencia del diputado general, ¿no?, con las acciones de gobierno que ha venido desarrollando este año. Sí que nos choca el hecho de que no haya sido capaz de realizar ni una autocrítica ni tampoco saber enumerar precisamente cuáles son las necesidades que aluden a Vizcaya. Y Amaya decía algunas de ellas, ¿no?, la defensa del empleo para colectivos igual, pues parados de larga duración, etcétera. Bueno, teníamos una instrucción técnica que sacó Diputación y que finalmente ha sido anulada por un recurso que se interpuso por parte de Carlos Urquijo y que deja totalmente desprotegidos pues esos colectivos que quería proteger Diputación. Nos parece un eje importante y al que no hizo alusión el diputado general, y nos parece que es importante saber cómo va a defender el empleo esta Diputación, cómo va a garantizar que el dinero público que vaya a empresas privadas o subcontratadas sea garante de unas condiciones mínimas laborales, y también si hay índices o hay atisbos de recuperación económica, si el Bilbao Basket, el Mundo Basket
ha generado un retorno de 35 millones de euros. ¿En qué va a repercutir todo esto a la ciudadanía? Es decir, en el día a día, ¿cómo lo vamos a ver? Las ayudas a la dependencia sí han sido de alguna manera limitadas por el gobierno foral. Las ayudas para el RGI se han endurecido. Es decir, ¿va a haber algún tipo de viso de que esta recuperación económica nos va a afectar en el día a día? ¿Va a haber descuentos en el transporte público? ¿Va a haber algún tipo de medida que pueda ser percibida? Se hicieron muchos apuntes del fraude fiscal, por ejemplo, pues apuntaba, ¿no?, pues la lucha contra el fraude fiscal por parte de Diputación. Las grandes empresas que tienen grandes beneficios van a seguir teniendo una tributación menor que las pymes, que esto es algo que está sucediendo en Vizcaya a día de hoy. La fiscalidad que hay no es progresiva, no es lineal y no es justa en ese sentido. Grandes empresas con grandes beneficios llegan a pagar un 7% cuando pymes pueden pagar entre un 17 y un 20%. De eso tendríamos que hablar también. Las obras y las infraestructuras que destacaba el diputado general, bueno, pues algunas pueden haber servido para la vertebración del territorio, pero hay muchas otras sobre las que se pasa de puntillas y que generan deuda de la mala, a la que aludía José Luis Bilbao, pues la Supersur, el BEC, etcétera, etcétera. Y creemos que en ese discurso, a pesar de querer apuntar pues que los tres ejes son las personas, la creación de empleo y las infraestructuras, se hacía poca autocrítica y sí hacemos la lectura de que pues el gobierno foral, en este caso, llega a un ciclo en el que está agotado, se deja llevar por la marea y espera a que llegue un ciclo de recuperación económica, pero no tiene medidas efectivas, no hay un plan de empleo eficaz que sepa sacar a Vizcaya de este momento tan crudo en el que vive. Y en ese sentido, el diputado Pradales, preguntado el otro día por qué trazabilidad tenían estos planes de empleo, no sabía responder. Son tiritas a una hemorragia, pero no hay una actuación real. Escuchamos al Partido Socialista porque el discurso del diputado general estaba dividido en dos partes, eso, con lo que comentábamos, lo realizado y los proyectos y las propuestas para lo que queda de año. Adelante, Iñaki. Bueno, a nosotros sí que nos pareció que el discurso que dio el diputado general fue un discurso complaciente y falto de autocrítica, como ya se ha dicho con anterioridad por parte del representante de Bildu, y nos pareció complaciente porque al final ni siquiera hubo el mínimo atisbo de crítica o autocrítica de cosas que se saben que se han hecho mal, es decir, la deuda que tenía el BED, la falta de gestión del BED, que tiene que ser un tractor económico para la margen izquierda. Me pareció insultante a la inteligencia decir que si no hubiésemos tenido el BEC no hubiese bebido el mundo básquet, es decir, para eso teníamos Miribilla, que se hubiese hecho Miribilla, es decir, al final el BEC no solamente puede ser única y exclusivamente una infraestructura para jugar un mundo básquet. Me pareció que aquello era insultante a la inteligencia de las personas que allí estábamos, es decir, aquello no puede ser, es decir, lo que tenemos que tener es un plan de gestión, un plan de infraestructura propia del BEC para generar y que sea tractor económico. Por lo tanto, me pareció que el hecho de que no hubiese ni la más mínima crítica a la Supersur con la deuda que se acaba de decir, pero no solamente la Supersur por la deuda, sino la Supersur porque en este momento es una infraestructura infrautilizada. Nosotros hemos considerado que era necesaria en su momento y seguimos considerando que es necesaria, pero es el devenir propio de la Diputación. El devenir propio de la Diputación es que ante los problemas nunca tienen la solución al respecto. Más allá, en el caso de la Supersur, de hacer una campaña propagandística para que sea utilizada en los medios, por cierto, públicos, que deben de ser los que deberían de potenciar por parte de la Diputación, como son Metro, Bizkaibus. Todo el mundo lo puede ver, que las Marquesinas está única y exclusivamente, y esa es la gran solución. Es decir, hay una inacción, ha habido una inacción durante todos estos años por parte de la Diputación ante los problemas. Se han salvado muchas veces, en algunos de los casos, porque ha habido dinero. Y como ha habido dinero, se han intentado siempre parchear esos problemas. Cuando ha faltado los recursos económicos es cuando se ve realmente cómo la falta de gestión o la mala gestión del Partido Nacionalista Vasco en la Diputación se ve clarísimamente. Y por lo tanto, nosotros sí que echamos de menos ese tema. Es más, se dice aquí muy alegremente, y en alguna de las cosas podemos estar incluso de acuerdo, las medidas que se han tomado contra el paro, pero sin embargo cuando se le dice que hay un nivel de desempleo en Vizcaya casi de 95.000 personas, porque hablamos de personas cuando estamos hablando del paro, dicen que ellos no son responsables. No, es que el paro no tiene nada que ver con nosotros. Es decir, pero las medidas sí, pero el paro al final, eso es algo como el que es ajeno, que el que crea empleo son al final las empresas, y que son, es decir, nunca tienen la responsabilidad por parte de la Diputación. La Diputación nunca es responsable absolutamente de lo malo, solamente de lo bueno. Por lo tanto, creemos que al final esa es la inacción que nos ha llevado en el punto que estamos ahora. También se nos ha solicitado, se nos ha pedido, no sé si es el momento oportuno, del anuncio
despedida. Vamos a dejarlo, ya que los dos interlocutores anteriores no lo han citado, De acuerdo. pues lo dejamos para otra intervención. Adelante, el Partido Popular. Sí, yo una valoración general yo creo que fue absolutamente grandilocuente en lo general, es decir, mucha verborrea, mucha palabra, pero al final para decir nada, ¿no? Y fue muy diminuto en lo concreto. Él pasó absolutamente de puntillas sobre su gestión, porque es verdad que tiene más sombras que luces la gestión del PNV a lo largo de estos 4 años, ¿no? Por supuesto no se han hecho las reformas que eran necesarias por parte de la Administración foral y como digo, o sea, un discurso de gestión en la que no hay una palabra, se ha dicho, el tema del BEC, no hay una palabra sobre la Supersur, no hay una palabra sobre las infraestructuras que están pendientes. Aquí al lado tenemos el puente de Rontegui que sigue 30 años después saturado y hay un montón ahí de obras aparcadas. Es decir, en materia de infraestructuras nada. En materia de empleo, hombre, tenemos que recordar al PNV que en estos 3 años de mandato, a día de hoy en Vizcaya hay 30.000 personas menos afiliadas a la Seguridad Social que cuando se inició este mandato y 11.600 personas más en desempleo. Y si vemos los planes de empleo que se han puesto en marcha por parte de la Diputación, que para 4 años está previsto 60 millones de euros y estamos todos de acuerdo en que todo lo que se puede hacer en materia de empleo hay que hacerse, pero claro, cuando uno va a ver cómo se ha gastado ese dinero, pues por ejemplo, antes se decía el plan de apoyo a autónomos. Mira que no tienen las necesidades los autónomos y todos las conocemos. Bueno, pues el año pasado solo se ha ejecutado un 40% del dinero, o un 49%, mejor dicho, del dinero que estaba destinado a estos efectos por parte de la Diputación. Es decir, que de los 3 ejes que nos decían que eran los ejes del PNV, dice, las personas lo primero. Hombre, pues las personas lo primero no, porque siempre el principio de identidad para los nacionalistas pasa por encima del principio de igualdad de las personas. En materia de empleo acabamos de dar los datos y en materias de infraestructuras, vamos, es un saco sin fondo la falta de gestión que se ha tenido por parte de la Diputación. En lo que es hacer infraestructuras o en la situación en la que tenemos a día de hoy, por ejemplo, Bizkaibus, ¿no?, que también es, yo creo, una responsabilidad por parte de la Diputación que ha dejado aparcadas. Entonces, si hacemos una valoración general, pues podríamos decir que bueno, pues reformas no se han afrontado ninguna por parte de la Diputación en este mandato y yo creo que hacen falta unas cuantas. Recortes, desde luego, sí que ha habido, aunque se pasa de puntillas por ello, retranca mucha por parte del PNV y los retos que tenemos a día de hoy los vizcaínos pues siguen en la lista de espera, ¿no? Antes de dar la palabra al Partido Nacionalista Vasco, en el apartado económico, me imagino porque querrás contestar alguna de las intervenciones, pero que no ha salido en esta mesa todavía. El Producto Interior Bruto crece un 1,7%, que son datos que salieron en ese pleno. La recaudación ha subido más de un 4%, pero no va a haber bajada de impuestos. Esto es también como dato igual a analizar. Adelante, Amaya, igual quieres contestar alguno, ¿no? Yo creo que es lógico en un debate de estos que se produzca, bueno, la crítica por parte de la oposición y además yo creo que eso es bueno, que en política hacer esta crítica y pensar todos juntos me parece que es bueno y eso es positivo para que la sociedad avance. Pues es verdad que hay situaciones que están complicadas, estamos viviendo una situación de crisis que quienes nos están viendo desde luego son muy conscientes de ella. Tenemos infraestructuras como el BEC, al que le ha pillado también la crisis, pero no podemos olvidar que hay un plan de choque que está empezando a dar sus primeros frutos. Es verdad que la Supersur no está cumpliendo en principio los objetivos previstos a priori, pero bueno, que también la situación lógicamente general nos afecta, ¿no? Yo creo que sí aprecié en el discurso del diputado general una autocrítica y además, mira, empezó haciendo una reflexión sobre cuál es la situación económica que estamos viviendo y empezó diciendo que es verdad que estamos mejor que el año pasado, pero sin echar las campanas al vuelo. Yo creo que eso es un mensaje también que hay que dejar claro, es decir, la situación se está remontando poco a poco, pero nosotros no hablamos ni de brotes verdes ni de raíces vigorosas, hablamos de la cruda realidad y esto es una situación complicada en la que vamos a salir, pero muy poco a poco. Y el crecimiento tiene que ser muy fuerte. No augura tampoco un gran futuro. Los datos son buenos, pero para no que lo podamos notar en un crecimiento importante de la generación de empleo, eso va a costar ese crecimiento importante porque estamos hablando de 94.458 vizcaínos y vizcaínas en paro. Y eso es la mayor preocupación. Y aquí no valen falsos consuelos, porque es verdad que la tasa de paro con respecto a la del año pasado ha bajado un 2,7%, pero sin autocomplacencias, porque detrás de cada uno de esos números que he mencionado hay una familia que está viviendo un tremendo drama. De modo que eso es lo que nos tiene que preocupar y ocupar día a día.
yo creo que por eso es importante lo que decíamos de los planes de empleo. Y Iñaki, lo de quién es la culpa, mira, esto es como estamos en Baracaldo y por desgracia mi pueblo es uno de los que tiene la tasa más alta de paro de Vizcaya. Si yo viniera aquí y diría es que la culpa la tiene el alcalde de Baracaldo, pues hombre, yo creo que eso es un planteamiento poco serio, ¿no? No creo que el alcalde tenga la culpa. Pero permíteme, sí, ahora me contestas. Medidas contra el desempleo, al final. Eso sí es un tema que nosotros contribuimos, es decir, el gobierno contribuye a generar, pero cuando le dices, oye, pero hay 94.000 personas, bueno, pero es que a mí no me normaliza. Yo creo Entonces, que aquí lo mismo que pasa a nivel local pasa a nivel de Vizcaya, es decir, todos tenemos una responsabilidad, pero todos podemos apoyar. Y de hecho, la aprobación del presupuesto es una herramienta importante para hacer todo lo que hemos hecho. Yo creo que hay que poner en valor el gran acuerdo de presupuestos al que llegamos, entre otros, por ejemplo, con el Partido Socialista y con el Partido Popular. Un acuerdo al que llegó todo el que quiso y que ha permitido, por ejemplo, poner en marcha... de los presupuestos le corresponde al gobierno. Permítame que acabe, Iñaki. Pero, estamos hablando de una apuesta importante. ¿Y esa apuesta en qué se traduce? Decía Esther que lo primero son las personas, pero que no te creas mucho el mensaje. Bueno, el reflejo está en el presupuesto. Es decir, yo creo que el presupuesto sí da una imagen en qué te implicas, ¿no? Y viendo las cuentas forales, pues ves esa implicación. A lo largo de esta legislatura se han puesto en marcha 5 planes de empleo que han supuesto una inversión de 245 millones de euros. Es decir, es una apuesta importante. Por supuesto, insuficiente. Mientras haya un solo vizcaíno y vizcaína sin empleo. Yo creo que hay que seguir trabajando en esa línea, sin ninguna duda. Y evidentemente, cuando hablamos de planes de empleo, todos estamos de acuerdo en que todo lo que podamos impulsar está bien hecho. Pero claro, si vamos a las cifras reales, lo he dicho antes, el plan de apoyo a autónomos el año pasado solo se gastó o se invirtió un 49% de lo que estaba en el presupuesto. Esto no tiene un pase. No tiene un pase. La promoción de talento es un 51, el emprendimiento e innovación social un 46. Es decir, se puede decir, no, en los presupuestos hay grandes cifras, pero que luego no se ejecutan. Si el año pasado nos dijisteis que había una previsión de crear 600 contratos de jóvenes en prácticas, se han hecho 359. O si nos decíais que se iban a apoyar la exportación de nuestras empresas a nuevos países, a 600 empresas, se ha hecho con 67. Quiero decir, aquí hay un déficit muy importante. ¿Y qué es lo que ocurre? Que cuando hablamos de materia de empleo, se nos une que los planes de empleo que se están haciendo por parte de la Diputación Foral de Vizcaya, desgraciadamente, no están funcionando como debieran. ¿Por qué? Pues porque no se está pegado a la realidad. Porque a mí el tema de los autónomos me parece muy significativo, ¿no? ¿Cómo es posible, con la cantidad de necesidades que tienen los autónomos en Vizcaya, que solo se gaste el 50% de lo que está presupuestado? Pues es evidente que la culpa no la va a tener el autónomo. Evidentemente, por parte de la Diputación, pues no se está pegado a esas necesidades que se tienen, ¿no? Entonces, y luego, si a esto además le unimos que por parte del Gobierno vasco, que gestiona Lanbide, que se supone que está para ayudar a las personas desempleadas a que encuentren, a que sean contratadas, y está gestionando el 1% de los contratos que se hacen en Euskadi. Entonces, claro, tenemos una situación entre el déficit que nos deja la Diputación y el déficit cierto que nos está dejando el Gobierno vasco a través de Lanbide, y al final, el día del Pleno eran 94.000 personas las que estaban paradas, pero a día de hoy en Vizcaya hay 95.111 personas que están buscando un empleo. Y esa es la situación que tenemos. ¿Y qué escuchamos por parte de José Luis Bilbao? Pues siempre tirar balones fuera y buscar responsabilidades fuera, ¿no? Cuando es verdad que tenemos un presupuesto de gestión propia de la Diputación de más de 1.000 millones de euros, de los que él no sabe responder, entre otras cosas porque, como digo, es que hay muchos huecos y muchas sombras que a lo largo de estos 3 años no han sido capaces de solucionar. Adelante, Bildu. Sí, por completar, creemos que no hay una apuesta decidida por el empleo por parte del Partido Nacionalista Vasco, de la Diputación Foral de Vizcaya. Se sacan planes de empleo y se habrá invertido en esos planes de empleo, no lo dudamos, pero el propio diputado no es capaz de explicar si está creando empleo de manera temporal para poner esa tirita en esta hemorragia que sufrimos, o realmente se están haciendo esos planes no desde despachos, sino trabajándolos a nivel comarcal, con los agentes sociales, con los agentes también empresariales, y creando una riqueza que sea más a futuro que un plan o una rueda de prensa de Diputación con un PowerPoint. Creemos que la apuesta tiene que ser más decidida. Y el diputado general decía también que el empleo no se crea a golpe de decreto foral. Bueno, obviamente no, pero se está destruyendo a golpe de decreto foral y, como ha citado Esther, con el tema de Bizkaibus, van a desaparecer 200 empleos en Vizcaya y detrás de cada una de esas personas también hay una familia, y es la Diputación la que está haciendo un plan para la destrucción o la amortización de puestos de trabajo, con lo cual
Vemos esos elementos contradictorios. Está muy bien que se intente sacar pecho, que hay una apuesta decidida por el empleo. Creemos que no, que la apuesta no es decidida. Es más una rueda de prensa, un PowerPoint, ir a las comarcas, vender el producto, vender el paquete, pero realmente la situación sigue siendo dramática. Y hace 2 años José Luis Bilbao nos decía que ya se veían las luces al final del túnel. Al siguiente año, bueno, que había que mantener un poco la paciencia. Este año ya ha sido una llamada al realismo. Puede que en 2015 estemos algo mejor que en 2014. Y claro, la sociedad, yo creo que al final la gente que nos ve en casa y la gente de a pie, o sea, todos, dicen, bueno, esta mejoría llega, el retorno económico es de 35 millones, hay un aumento de la recaudación. ¿Y esto en qué me toca a mí? Pero la gente también en sus hogares puede pensar, aquí están los 4 partidos políticos que forman parte de las Juntas Generales. Todas esas ideas de los 4 partidos no se pueden poner encima de la mesa y llegar a un pacto global, como un acuerdo se llegó de presupuestos entre 3. Pero, por ejemplo, en el tema de los planes de empleo llevamos mucho tiempo desde el Partido Popular reclamando, oiga, está muy bien que pongamos en los presupuestos 60 millones de euros para los planes de empleo, pero año tras año habrá que hacer una evaluación para ver si eso está funcionando o no. Si no se hace esa evaluación, porque por parte de la Diputación y del PNV lo que interesa es dar 2 ruedas de prensa o 4 ruedas de prensa al año, pues es que evidentemente eso al final no va a llegar. Entonces, yo creo que en materia económica la gestión y la actuación de la Diputación es un borrón en toda regla. En lo que llevamos de mandato, que son 3 años, cada mes que José Luis Bilbao ha sido diputado general, cada mes se han destruido 200 puestos de trabajo en la industria vizcaína. Y esa es una realidad que tenemos. ¿Y le echáis la culpa a él de esa destrucción? No, nosotros lo que pensamos es que teniendo los instrumentos que se tienen por parte de la Diputación, no se han sabido aplicar como se deben, ni se han querido evaluar, ni se ha querido hacer ningún tipo de autocrítica. ¿Partido Socialista? Bueno, sí, vamos a ver, es que yo creo que el discurso que ha dicho Amaya, y recojo el guante de lo que acabas de decir en este momento, es el devenir, es fruto de lo que el Partido Nacionalista Vasco en el Gobierno, en la Diputación, está entendiendo. Es decir, se hacen los análisis pero no se toman las medidas. Es decir, la Supersur, bueno, es que nos ha tocado un momento en el cual pues ahí los coches no van, vale, entonces hacemos el análisis pero no tomamos las medidas oportunas. Es que en el paro, no, mira, lo vamos a tomar como autocrítica, la situación está muy mal, ya, pero no tomamos las medidas. Es más, nosotros propusimos en el propio Pleno de Política General la creación de una mesa por el empleo. Salió el diputado general, dijo, esa la rechazamos. No, ni se discute, ni se valora. Por lo tanto, es decir, nosotros sí somos capaces. Es más, creo que hay un elemento, un tema que es fruto, y lo uno con Edesa Basauri, en el cual la oposición creo que se ha es decir, no solamente, como dice Amaya, al final vamos a estar única y exclusivamente para hacer crítica, no. Nosotros hemos aportado, intentamos aportar. Nosotros en el Pleno de Política General hicimos 4 o 5 propuestas constructivas al respecto para que fuesen tomadas en valoración por parte del Gobierno, porque nosotros creemos que nosotros estamos aquí para dar solución a los problemas reales de la ciudadanía y por lo tanto también criticamos lo que está mal y proponemos lo que está bien. Proponemos lo que nosotros creemos que está bien. Pero en el tema de Edesa creo que no podrá existir ningún reproche por parte de la Diputación. Los 4 grupos que estamos en esta mesa hemos intentado consensuar para salvar los puestos de trabajo de Edesa, hemos estado de acuerdo en las propuestas que se nos han hecho por parte de la Diputación, por lo tanto, decir que al final tenemos única y exclusivamente el ansia de criticar lo que se va a hacer por parte del Gobierno no es cierto. Nosotros proponemos medidas constructivas. Pero sí que lo que creo, insisto, es que los 4 años, bueno, ya llevamos unos tiempos más, pero como nos vamos a dedicar a los 4 años de esta legislatura, el tema es que sí, se hacen análisis, pero luego no se ponen esas medidas, pero no solamente esas medidas, es decir, por parte de Esther se han dicho al final que de cada 100 euros en promoción y empleo no se dedican 40 para la generación de empleo, pero es que en uno de los elementos que se tenían como tractor o elemento tractor para la industria, para la economía en Vizcaya, que es el turismo, es que tampoco llega ni siquiera al 50% de ejecución, pero no solamente este año, es que llevamos con anterioridad en los últimos 4 o 5 años no se han ejecutado, es decir, no se ha gastado todo el dinero que se tenía que haber gastado para la promoción del empleo, no se ha gastado, se ha quedado siempre en el 60% de esa ejecución, es decir, que de cada 100 euros se ha dejado sin gastar 40. ¿El PNV responde entonces? Bien, yo creo que efectivamente se trata no solo de poner sobre papel, sino de aplicar esas medidas, y es verdad, yo creo que aquí estamos todos compartiendo la misma reflexión, que sin duda el paro es el principal problema que tenemos en Vizcaya, eso está claro.
claro. Y aquí no valen falsos consuelos, porque es verdad que en el resto del Estado estamos peor. Y no sé, siguiendo esta política, igual habría que ver quién es el responsable de que esa situación ocurra, pero no vale ese consuelo de que otros estén peor, porque, insisto, cada ciudadano y ciudadana de Vizcaya que está en paro es un drama al que tenemos que intentar por lo menos dar una respuesta. Y es verdad, como comentabas, que las instituciones siempre decimos que no generan empleo, pero podemos hacer cosas para ayudar a que se genere, y de eso se trata, ¿no? Voy a dar 4 datos concretos para demostrar cómo esas medidas, al final se traducen en personas concretas a las que se les ha apoyado desde la Diputación Foral de Vizcaya. Y solo datos de este año, por ejemplo, el programa de autónomos, se han apoyado a 492 programas para ayudarles a algo importante, que es innovar en sus negocios, meter la innovación como posibilidad de futuro de esos negocios, y también para ayudarles a externalizarse, o sea, a salir fuera, a vender su producto y buscar nuevos mercados. El apoyo a nuevas empresas, pues, por ejemplo, se ha apoyado así la ayuda foral ha servido para que nazcan 37 nuevos proyectos empresariales. Perdona. 90, bueno, se han creado un programa de incubadoras empresa, unos de las incubadoras que son un programa además que causa envidia en el resto del Estado, porque tenemos una red de la que nos tenemos que sentir orgullosos. 31 nuevos proyectos empresariales albergados en nuestras incubadoras y proyectos de construcción de nuevas incubadoras en Gernika, por ejemplo. En el tema de los planes de empleo, hay una necesidad, y decíamos antes, ¿dónde va ese dinero que se genera? Pues, por ejemplo, aquí, de la cantidad presupuestada se han aumentado en 4 millones. ¿Para qué? Pues para apoyar la contratación de parados de larga duración, para los contratos indefinidos a los jóvenes, por ejemplo, buscando también ese empleo, un poco de darles una oportunidad, pero además un empleo de calidad. Pero al final... la oposición, que dice entonces que se está haciendo, pero que se está haciendo poco. Todo lo que hagamos será poco mientras haya un solo ciudadano o ciudadana de Vizcaya en paro. Eso está claro. Yo creo que lo que se trata es de sumar esfuerzos y hacer todo lo que esté en nuestras manos. Y sobre todo hay 2 pilares que no podemos olvidar, que es el esfuerzo público debe ir a la generación de actividad económica y empleo y ayudar a aquellos que peor lo están pasando. Por eso hacía incidencia la ley de dependencia. La frase no es que se haga poco, es que lo que se le oferta, cuando en ese presupuesto que dice perfectamente que ha sido aprobado por el Partido Socialista en su momento con 70 y tantos millones, el problema no es que se haga poco, el problema es que no se gastan esos 70 y tantos millones. O sea, dinero hay, pero bueno. Pues creo que en ese sentido yo creo que estamos equivocados. O sea, el tema no es que se gaste la partida en sí o no. Es decir, el tema no es que haya 4 millones más para Ezkerraldea. El tema es cómo se van a gestionar esos 4 millones y qué duración van a tener. Lo importante no es salir en una rueda de prensa y decir vamos a destinar 4 millones a Ezkerraldea, no. Hemos hablado con los agentes sociales, hemos hablado con las empresas, hemos creado un plan de empleo local, desde lo local, no desde el despacho de promoción económica. Para nosotros eso es lo importante, y en esa fase, o sea, tenemos la mano tendida y estamos dispuestos a abordar planes de empleo consensuados, porque luego entramos en este pim pam pum, de que si el PNV no está haciendo nada por el empleo, el Partido Popular dice que no se han adoptado las reformas necesarias y el Partido Popular sí adoptó una. Esto huele a pacto Bildu-PNV, mano huele, tendida, materia de empleo. En materia de empleo, por supuesto, pero ya lo llevamos recalcando meses. Pero es que también. La mesa por el empleo fue rechazada por el diputado general. Pero bueno, una mesa en sí misma no, vamos a lo local, no vamos a crear ni en juntas generales, vamos a derivarnos a lo local para crecer desde. Esther, si me dejas un momentito, acabo. En esta fase propositiva también, y hablando de los parados de larga duración, los colectivos que están en riesgo social, también tenemos la mano tendida para superar ese bloqueo que hay por parte del Partido Popular a la instrucción técnica para proteger los contratos de diputación y elaborar una norma foral que realmente proteja que todo el dinero que sale público cumpla, cuando llegue a esas empresas y a los y las trabajadoras, con unos mínimos de garantías de condiciones laborales, que no pase lo que pasó en San Mamés Berría, que no pase lo que ha pasado en el puerto, que no pase lo que está pasando en obra pública. Y para eso también, por supuesto, que hay mano tendida desde hace tiempo, no es un pacto presupuestario ni un preacuerdo. No hemos llegado ahí todavía. Pero es que es el trabajo que desde H. Bildu a nivel propositivo hemos venido haciendo y que seguimos empeñados en querer hacer, porque creemos que Vizcaya lo necesita urgentemente. Pero ya que me habéis dado así un poquito de pie para intervenir con el tema del empleo, que trabajéis conjuntamente, por ejemplo, PP, Bildu, PNV, los que estáis aquí, PSOE, en materia de empleo, crear unas bases me resulta un pelín difícil entender. Yo creo que no. Porque no creo que vayáis a coincidir. Pero yo creo que no, y además, bueno, a lo largo de esta legislatura, desde el Partido Nacionalista Vasco se ha llegado a acuerdos con todos los miembros de las Juntas Generales y los diferentes grupos. Yo creo que eso es bueno, y es que en política los acuerdos son buenos, y además eso es lo que nos están pidiendo los ciudadanos y ciudadanas, que seamos capaces de ponernos de acuerdo en las cosas que importan. Y es verdad, como decía Aitor, que hay algunas medidas que vienen del Gobierno del Estado que no nos lo ponen fácil, porque es verdad que se han intentado foralizar muchas normas, intentar un poco
luego, pues bueno, pues salvar esas historias, porque no podemos olvidar, hablaba antes Esther de los autónomos, pues hombre, la subida del IVA, desde luego, a los autónomos les ha afectado y bastante además. La interferencia incluso de muchas normas que vienen del Estado y la capacidad de autogestión de las administraciones, como puede ser juntas generales, municipios y demás. Es verdad que hay que hacer un trabajo, no cabe duda. Y además aquí no, como decía, pero sin falsos consuelos. Ha habido también reforma que fiscal, esté peor en otros lugares del Estado, yo creo que eso no nos tiene que consolar. Mira, hay algo que siempre pasa con los nacionalistas, es que si no existiera España la tendrían que inventar. Cuando a día de hoy los datos en España pues se llevan 4 trimestres consecutivos de crecimiento, cuando estamos liderando el crecimiento en la UE, cuando es verdad que los datos tanto de descenso del paro como de afiliación en la seguridad social están creciendo en el resto de España y aquí no están creciendo al mismo ritmo. Pero quiero decir que el tema, yo creo que lo que nos ocupa es la situación de Vizcaya y yo me quería centrar un poco, pero si no podemos hablar también de la política económica general. Tiene que salir, ya sabes, Rajoy y Zapatero siempre tiene que salir. Y de cómo aquí, se hacen las cosas o no. Entonces, claro, hay una cosa que siempre dice el PNV, los nacionalistas, lo que digo, pues al final, ¿no? Esto de echarle la culpa siempre al otro, ¿no? Cuando uno ni siquiera sabe gestionar lo que es propio, ¿no? Cuando en el año 2013, gracias a la solidaridad del resto de España, se han podido pagar un déficit de 1.100 millones de euros, que se dice pronto, 1.100 millones de euros para pagar las pensiones de nuestros mayores. Y en Vizcaya, hablando solo de Vizcaya. Pero vamos a dejar el tema. La cuestión es que yo sí que creo que en la situación en la que hemos estado ha habido que hacer reformas. Y esas reformas, sin embargo, en Vizcaya, pues se han atrincherado como aquí no hacemos nada, todo lo que esté mal es culpa de terceros y no hay nunca ningún ápice siquiera de crítica, ¿no? Luego se nos habla de, bueno, ha subido el IVA, es verdad que ha subido el IVA y es verdad que partíamos de una situación muy difícil y es verdad que de eso se ha beneficiado la Diputación, que ha tenido unos incrementos importantes en la recaudación también en el IVA, ¿no? Bueno, pues a día de hoy, que bueno, pues en el año 2013 la Diputación recaudó un 3,6% más que en 2012. En estos 6 primeros meses que vamos de 2014 ha recaudado un 8% más que en 2013. Y sin embargo, nosotros desde el Partido Popular, que estamos pidiendo una reforma fiscal que creemos que también es necesaria en Vizcaya, se nos dice que no, que bajo ningún concepto cabe ahora bajar los impuestos a los ciudadanos. Y yo digo, con los esfuerzos que hemos estado pidiendo a los ciudadanos a lo largo de todos estos años, con lo difícil que ha sido la situación, a día de hoy que la Diputación ya sabemos que tiene un 8% más de recursos que lo que tenía el año pasado, ¿por qué no podemos trasladar un poco de ese exceso de recaudación a las rentas medias y bajas que tenemos en Vizcaya? Nosotros en concreto proponemos a las rentas de menos de 31.000 euros. O sea, estás planteando bajar los impuestos. Efectivamente, un ejercicio de solidaridad. A mí me parece que es un ejercicio de solidaridad que debiéramos hacer. Ahora, que para la Diputación todo es poco y si tiene un 8% más, luego igual pues lo gastará como lo gaste o en lo que lo gaste y los resultados son siempre bastante cuestionables. Pero nosotros creemos que esa reforma sería necesaria a día de hoy en Vizcaya. Yo la verdad que cuando oigo al Partido Popular hablar de bajadas de impuestos y de lo bien que van las cosas en el Estado, uno ve la televisión, las noticias a nivel estatal y la imagen que percibimos desgraciadamente no es la que tú nos estás contando, ¿no? Es verdad, yo lo decía antes, que las cuentas de Vizcaya van razonablemente bien, pero sin caer en falsas esperanzas. Hay que ser realista con los datos. Y la realidad es que el nivel de recaudación al que estamos es, en euros corrientes, el nivel al que estábamos en el 2006. Eso significa que vamos bien, nos permite no subir impuestos, pero si planteamos una bajada de impuestos, como está planteando el Partido Popular, significaría que la comunidad autónoma, por ejemplo, se recaudarían 300 millones menos de euros. Y eso al final, Esther, son recortes. Si el crecimiento existe, pero no es tanto como para tener una cantidad significativa que ayude a esa generación de empleo, que eso es lo que tenemos que dar el mayor impulso, si bajamos los ingresos, ¿qué ocurre? Pues que recortamos, pues que aplicamos recortes. Vamos, la receta, perdona, que acabo ya, la receta que aplica el Partido Popular habitualmente desde Madrid, pero desde luego ese no es el modelo que yo creo que esperan de nosotros los ciudadanos y ciudadanas de Vizcaya. Y la apuesta de las personas está muy clara. Si el disponible del presupuesto foral se dedica al capítulo de acción social el 43%. Bueno, eso es una apuesta. Que ha aprobado el Gobierno de España y el Partido Popular, el PNV no ha votado en contra. Quiero decir, a mí me gustaría que a eso que al PNV no le parece mal en el resto de España también lo pudiéramos tener en pero Vizcaya. es muy sencillo. Porque si
siempre y cuando no nos afecte. Perdona, si a día de hoy hay 188 millones de euros más que en 2013 en las arcas de la Diputación, entiendo que eso se tiene que trasladar yo creo a que los nos estamos yendo Bueno, es que creo que nos estamos yendo ya del debate que nos traía... Hablábamos de la reforma fiscal, ¿no? Claro, pero es que esa reforma fiscal fue apoyada por el Partido Popular. Es decir, la última reforma fiscal la reforma tributaria del 2013, por parte del aquí. diputado, la vaca estaba enferma, todas estas cosas, durante estuvo gobernando Patxi López, se nos negó esa reforma fiscal, conseguimos esa reforma fiscal, conseguimos la reforma del patrimonio, conseguimos la reforma igualmente contra el fraude fiscal, y todas aquellas fueron aprobadas, y aquellas fueron aprobadas por el Partido Popular. ¿Y qué pasa, que ya no se pueden modificar? Bueno, creo que hay que ser más serios que todo eso. Hombre, y además hay que ser más serios porque cuando se trasladan, primero, dos cosas. No puedo permitir que se diga al final que la reforma laboral está funcionando en el resto de España única y exclusivamente porque el contrato que se está al final trasladando, casi en un 90 y tantos %, es el parcial. Se está precarizando las condiciones laborales, la reforma laboral lo que está haciendo es, y está motivando que las clases más humildes, en este caso, no tengan la defensa propia contra el empresario, salvando a muchos empresarios que tienen... Puedes tirar de manual todo lo que No, quieras, yo no tiro de manual, lo que no puedo permitir es que se esté Iñaki. diciendo... Sí, la generación y creación de empleo, la gente no está... Sí, bien, yo voy a ser serio. Y la reforma fiscal en un momento determinado, eso fue hace un año. Y cuando se están volviendo otra vez a las recetas que nos llevaron a la crisis actual, porque cuando se está diciendo, no, es que tiene mayor recaudación el gobierno, y voy a defender en este caso a la Diputación o a cualquier gobierno que se precie. Es decir, esas son recaudaciones que únicamente van para la sanidad, van para la justicia, van para la educación. Porque lo único que ocurre es que se ponen las tasas, es decir, por eso digo que al final tasas judiciales. Por eso quiero decir que nos estamos derivando del tema. Las reformas fiscales tienen que ser unas reformas que en el tiempo que tienen que perdurar, no pueden ser modificadas y cambiadas en función del momento electoral en el cual estamos. Porque al final, única y exclusivamente, en la reforma, y en eso difiero con lo que se ha dicho antes por parte de Bildu, es una reforma fiscal progresiva, es una reforma. El hecho es que, por mucho que se empeña a decir Bildu, única y exclusivamente en la reforma de IRPF, propusieron creo que 6 enmiendas y no eran enmiendas sustanciales. No eran enmiendas sustanciales, sí, pero la importante, el grueso importante era en este momento. No modificar la reforma tributaria aprobada en el 2013 Partido porque creo que es Nacionalista Vasco, Socialista y Partido obviamente Popular. Porque está funcionando y hay una recaudación mayor, recaudación que está agravando a las rentas más altas, no a las rentas más bajas, por mucho que se quiera. Pero es que decía antes Bildu que las grandes empresas tributan al 7% y la pequeña al 17%. Sí, pero es que también hay un error, porque se están mezclando al final las que están cotizando por la normativa foral y las que están cotizando por la normativa común. Y hay grandes empresas, y eso se ocurre a una pregunta realizada por el Partido Socialista con el tipo efectivo, pero que al final se están regiendo esas empresas por la normativa común, no por la normativa foral. Es decir, es que si mezclamos temas, al final lo que sale, y con perdón de la expresión, es un churro. Claro, es que estamos mezclando muchas cosas y al final, claro, hay que ser serios en ese caso para trasladar y fijar exactamente cuál es la... Claro. Yo creo que es importante, cuando hablamos de la normativa común, ¿de qué hablamos? Pues que aquí hay grandes empresas que unas, dependiendo de su dimensión, que es la reforma que se acaba de aprobar. Es decir, el Partido Nacionalista Vasco. Y otras empresas, simplemente es por aclarar, porque hablamos de normativa común y quizás el que nos está viendo no sabe a qué nos referimos. Bueno, pues las grandes empresas, según su tamaño, unas tributan según nuestras normas forales y otras según la normativa del Estado. Capacidad de influencia desde las Juntas Generales, la normativa del Estado, pues no, nosotros podemos trabajar con nuestros parámetros. Y yo también coincido en que la reforma fiscal, que es uno de los ejes, porque al final la fiscalidad sirve para que las administraciones recauden dinero. Esto es como un transatlántico, cuando los cambios se tienen que hacer de una manera medida y no con vaivines electorales que antes apuntabas tú cuando hablábamos de la propuesta de bajada de impuestos. Y al final, ¿de qué estamos hablando? ¿De que la recaudación en Vizcaya ha mejorado? Sí, pero la realidad es que estamos en euros corrientes a nivel del 2006, que no da para grandes alegrías. Si hiciéramos esa bajada de impuestos, eso se traduciría en recortes. Turno para Aitor, que se me va a enfadar, que tiene razón. No, yo me estoy divirtiendo mucho viendo aquí el gallinero que montamos, pero bueno, a lo que iba, o sea, es cuestión de que todos aportemos en la medida de lo que podemos aportar, ni más ni menos. Igual no tenemos que hablar de bajada de impuestos, igual tenemos que hablar de una progresividad, que quien más tiene aporte en la medida que tiene que aportar para que revierta esta sociedad. Que si tenemos ese aumento de ingresos se traslade en recuperar los niveles de bienestar social y no en pagar esa deuda que tenemos de infraestructuras y que nos hipoteca hasta 2048. Que por otro lado, luego aquí somos más alegres que el copón, porque luego queremos continuar con todos los planes de carreteras que había diseñados en 2007, pese a que los índices de crecimiento de vehículos van para abajo.
pero queremos seguir invirtiendo cuando una de las causas de la deuda son las infraestructuras, y lo sabemos. Más de 1.000 millones de euros de la Supersur hasta 2048, un peaje en sombra en Gueredea-Galorrio de 1.400 millones hasta 2056. Vamos a templar, vamos a reevaluar cuál es la situación y pensar en base a lo que estamos viviendo, a esta crisis, que necesita una mayor protección social. Eso por un lado. Por otro lado, con la reforma laboral, simplemente apuntar, y por coger un poco al hilo de lo que decía Esther y de lo que decía Amaya, está claro que desde el Reino de España se nos han impuesto una serie de medidas que creo que ha quedado demostrado que precarizan el empleo y lo destruyen. Bien. Vamos a dotarnos de un marco propio de relaciones laborales, vamos a garantizarnos esa protección frente a esos ataques que vienen del Estado y vamos a proteger nuestro sector, o por lo menos en el ámbito de contratación del sector público. Y en eso se puede. Y Guipúzcoa ha demostrado que se puede, ha elaborado una norma foral que sigue funcionando. Y este mismo mes elaborarán otra en la que garantizan que las condiciones del empleo se dan en ciertas condiciones. Y decir que la reforma laboral ha creado, o que hay que poner en duda, que no ha precarizado el empleo, Esther, sinceramente, es un chiste. Esther, por alusiones, sí. Insisto, o sea, para los nacionalistas cualquier cosa que funcione mal, la culpa va a ser de España. Y nos lastra España. Cuando el gran lastre que tenemos en Vizcaya es un gobierno que no funciona como debe desde la Diputación, una Supersur que nos ha generado 1.000 millones de euros de déficit, un BEC que nos tiene 40 millones de euros todos los años de déficit, un campo de golf que lo tenemos aquí cerca, el de Meastegui, que iba a costar 13 millones, ha costado 20 y ha bajado un 75% sus abonados en 8 años. Esos son los lastres que tenemos, en Vizcaya. El otro día José Luis Bilbao salió a la tribuna y dijo, oiga, Vizcaya es el territorio más pobre de los 3 de Euskadi, y es verdad, somos los más pobres, y dijo, y el que tiene mayor presión fiscal. Y dice esto y se queda tan ancho, cuando la Diputación el año que viene va a tener, a día de hoy, 188 millones de euros más que el año pasado, y eso no se puede trasladar a las rentas de menos de 31.000 euros, que es la propuesta que tenemos del Partido Popular. Oiga, pues que nos lo expliquen, ¿sabe? Porque cualquier otra cosa es tirar de demagogia. Vamos a ver cómo tenemos las cosas en casa, y ya digo yo que hay muchas cosas que cambiar, y algunas simplemente las hemos apuntado. ¿Por qué no se puede trasladar ese exceso de recaudación a los ciudadanos? No tiene por qué ser solamente por ¿Por qué ahí, no se puede que trasladar? también se puede hacer a través de las becas. En materia social, por ejemplo. decía al inicio la portavoz del PNV, la ley de dependencia. Vamos a ver, la ley de dependencia, vamos a ser serios, se mantuvieron las cuantías en Vizcaya porque fue una de las cuestiones que nosotros pusimos como innegociable para abstenernos en unos presupuestos, en los de 2012 concretamente. Es decir, que fue una propuesta que partió del Partido Popular y que evidentemente nosotros entendemos que los presupuestos de Vizcaya deben estar centrados en 2 cosas siempre. Primero, en la protección de los más débiles, en que tengamos unos servicios sociales que funcionen, y segundo, en la creación de empleo. De la creación de empleo ya hemos visto que las cosas no están funcionando como debieran funcionar. Y en materia de la protección de las personas, bueno, vamos a ver, mientras la Diputación estuvo gestionando la RGI, el Lanbide, cuando entró en funcionamiento, en los 5 primeros meses el 72% de las prestaciones que se suspendieron eran las que venían de la Diputación de Vizcaya, es decir, control había desde luego muy poco. Hasta 13 millones de euros en atrasos se dejó la Diputación a Lanbide. Esto estamos hablando de cuando en el año 2012 se gestionaba la RGI por parte de Vizcaya. Es decir, que tampoco en materia de acción social... La controvertida RGI, por otra parte. Efectivamente, es decir, que en materia de acción social tenemos las ayudas a la inclusión, que año tras año decimos, oiga, que no es suficiente, y efectivamente hay que ir ampliándolas, ¿no? Entonces, claro, es que dejarme introducir otro elemento que también en ese debate fue... No, yo no sé quién demoniza qué. Demonizar el qué. Nadie demoniza nada. Lo que pasa que si entre todos los ciudadanos, y me da igual que seamos vizcaínos, que alaveses o guipuzcoanos, porque los 3, no los territorios, los que hacemos el esfuerzo somos todos y cada una de las personas. Hacemos un esfuerzo importante para tener estas ayudas sociales, que todos estamos de acuerdo en tenerlas, en que estén protegidas las personas más vulnerables. Lo que hay que tener es control para que no haya caraduras que se beneficien de esas ayudas que entre todos pagamos. Y evidentemente siempre digo que el tema de la RGI, dejármelo por favor a un monográfico, porque es que siempre sale en todos los programas. Hablábamos antes de hacer demagogia y de electoralismo, ¿no? Yo creo que hay que ser serio, y la verdad que es que a mí me cuesta oír hablar al Partido Popular de bajada de impuestos, porque los ciudadanos de Vizcaya pagamos impuestos que vienen del Estado, impuestos que vienen de Vizcaya, impuestos que vienen de nuestros municipios. Oye, todos los que nos aplica el Partido Popular van subiendo, y aquí sin embargo nos plantea bajar. Pero si se acaba en fin, de aprobar una bajada de impuestos, sí, que cuando llegan las elecciones, es decir, que es que al final es un discurso hablar de la RGI, pues hombre, uno le vienen ciertos mensajes a la cabeza, es inevitable, ¿no?
Yo creo que al final, no sé si lo estamos haciendo muy bien o muy mal. Yo he dicho desde el principio que yo creo que aquí no cabe la autocomplacencia mientras tengamos más de 94.000 familias en Vizcaya que están viviendo el tremendo drama del paro. Pero lo estamos haciendo bastante mejor que en el resto de España, eso habrá que reconocerlo. Esther, yo no sé si lo hemos hecho bien, seguramente no. Mientras el problema exista no lo hacemos bien. Pero bueno, también hay que ver de dónde venimos. Es decir, que es que vengamos aquí diciendo no, la culpa de todo, yo lo he dicho antes, ni la tienen los alcaldes, ni la tienen los diputados generales, ni el actual gobierno del Estado. Pero sí que es cierto que uno, bueno, se mira en la foto y dice cómo nos va en Vizcaya, cómo va en el resto del Estado. Un 16,26% en tanto por ciento. Viendo un poco cómo vamos, yo creo que sin caer en autocomplacencias, estamos mejor que otros, pero estamos todavía mucho peor de lo que debemos estar. Eso sin ninguna duda. ¿Y eso qué indica? Pues que hay que seguir trabajando. Y que esa recaudación, que es verdad que ha mejorado un poco, pero no lo suficiente, como comentaba antes Iñaki, pues para plantearnos bajadas de impuestos que van a poner en riesgo esa prestación social. Porque, hombre, eso es una realidad. Si recaudamos menos y no hay un desfase importante, Esther, no da para todo. A esta crisis nos trajo Zapatero. Vaya, ya salió. Ya salió. Nos marchamos ya. Ya salió. ¿Y cómo nos dejó España? Que yo sepa, no gobernaba en Estados Unidos y cuando cayó Lehman Brothers, no sé exactamente si estamos hablando de de esto hace ya 8 años, ¿no? Caímos mucho más que cualquier otro país del resto de Europa, porque aquí estuvimos mirando a otras cosas y a intentar poner parches y parchecillos y a negar la realidad de lo que estaba ocurriendo. Y es verdad que cuando en el año 2011 entró este gobierno de España se encontró con una situación durísima. ¿Vas a dejar hablar al resto de la mesa? Yo, por supuesto, pero hay una presentadora que es la que modera. Bien. No, digo, para que sepamos cada uno cuál es nuestro puesto. No, claro, te digo porque al final me parece que cuando empezamos a hablar los demás, saltas de un tema a otro, entonces, es decir, aquí las recetas son las que tú quieres aplicar y las que quieres aplicar es que la sociedad tenga el dinero y el Estado no lo tenga, pero entonces recortamos becas, ponemos unas tasas judiciales para que no se pueda... en estado puro. ¿Cómo es demagogia? La demagogia la que estás trasladando tú, que estamos... Es decir, ahora sí, y por alusión directa, además, a mí quiero poner encima de la mesa un elemento que sí fue contestado por todos los portavoces de los grupos políticos en el Pleno y aquí en la mesa no ha salido, que es el tema del fraude fiscal. Para unos se está trabajando muy bien en la lucha contra el fraude fiscal y para otros se está haciendo de manera insuficiente e incluso mal. Al final, y como ciudadano, ¿qué pienso? ¿Se está luchando contra el fraude fiscal? ¿Se está haciendo bien? Y mira, la palabra a Bildu. Pues gracias. No sé, en el discurso de política general se habló de fraude fiscal, pero al mismo tiempo, en el discurso de despedida en la segunda parte, se habló de tranquilos, sé quiénes sois, sé lo que hicisteis el último verano, pero no voy a decir nada. Entonces dices, algo no cuadra aquí, o sea, tenemos las medidas necesarias para adoptar mejoras contra el fraude fiscal, pero el propio diputado general reconoce que sabe quiénes han sido los defraudadores, pero que él no va a escribir sus memorias, que pueden estar tranquilos. Un mensaje por lo menos contradictorio. Sí que creemos que hay que invertir más en fraude fiscal, que hay que invertir más recursos y que se puede recaudar bastante más mejorando lo que es la elusión y el fraude fiscal, que igual bajando los impuestos, que es un coladero, pues el fraude fiscal que tenemos en Vizcaya. Pero sí que nos llamó mucho la atención que un diputado general, por un lado, tenga información de Hacienda, que no le corresponde, y que además dé ese mensaje de aviso a navegantes de estar tranquilos. Me voy, pero me llevo el secreto. Un poco dijo, en mi cargo no puedo saber quién ha defraudado, pero no puedo dar nombres. Bueno, los conoce y dijo que por la calle él les ve pasear muy tranquilos, entonces a nosotros nos gustaría saber quiénes son los que tienen ese dinero en paraísos fiscales, quiénes han realizado pagos en billetes de 500, es decir, ¿a quién está protegiendo? ¿A quién está lanzando este mensaje José Luis Bilbao? Luego al día siguiente tuvo que salir, redirigir un poco sus palabras y el PNV, bueno, le ha arropado, pero yo creo que es un mensaje cuando menos alarmante, que alguien que ha estado 12 años en una institución diga tranquilos, no voy a escribir mis memorias, sé quiénes sois, pero contar conmigo asusta. Amaya, asusta. Bueno, yo la verdad que estaba en Guernica, estaba contigo en la Casa de Juntas y yo no entendí ni vi en ningún momento las palabras de José Luis que estuviera diciendo que había dado cobertura al fraude fiscal, pero he releído sus declaraciones una y otra vez y sigo sin verlo. Y si me permites voy a leer 4 líneas del discurso de José Luis exactamente que dijo, que yo creo que es la mejor forma de entender de qué hablamos. Dijo exactamente, se refería, los que mentían sabiendo que mentían, los que sabían que nosotros teníamos información que no podíamos utilizar, los que hacían pagos con fajos de billetes sin demostrar su origen, los que tenían grandes sumas de dinero en paraísos fiscales, los que han repatriado dinero de origen desconocido e iban por la calle como unos señores e incluso se permiten decirnos a los demás lo que debemos hacer y lo que está bien o está mal. A eso les dijo, tranquilos, no escribiré mis memorias
comillas, por una sencilla razón. Primero, todos sabemos que existe lo que se llama protección de datos. Hay una ley que protege y no se puede hacer determinadas anuncios públicos. No se puede dar una lista de defraudadores. Eso es algo que ha dado mucho que hablar y que hay sentencias que lo dejan claro. Lo que está diciendo José Luis es exactamente lo que dijo. O sea, que no voy a escribir un libro cuando me vaya de aquí, ni voy a entrar al correvidile del pasillo de ir contando la vida de unos y otros. Ni puede, ni desde luego debe, como diputado general, hacerlo. Eso no significa para nada, en ningún caso, que no se haya abierto el correspondiente expediente en Hacienda o se haya remitido a la Fiscalía cuando corresponde. Pero es que, por si no quedaba claro, puso un ejemplo que yo creo que lo deja meridianamente claro. Lo explicó aquel día y lo volvió a explicar el día siguiente. Decía que la Hacienda era como un confesionario y dijo, que no se me entienda mal, cuando hablo de confesionario me refiero al secreto de confesión. Obviamente todos sabemos que cuando uno va a misa, se confiesa, el cura no lo puede contar. Pero en ningún caso a que se perdonen los pecados. Esa fue exactamente su frase. Yo creo que se entiende perfectamente y que no se deduce en absoluto que José Luis Bilbao esté dando cobertura al fraude fiscal y diciendo que tranquilos, que no se va a hacer nada. Él no lo va a contar y no puede dar los nombres, lo cual no significa que por supuesto que se hayan tomado medidas. Él no es faltaría cura. más. Él no es cura. Es Él un no está en ejemplo, Hacienda. es evidente que es un ejemplo. Pero que él no puede estar en el confesionario y que si tiene más conocimiento del debido debiera ponerlo. De todas formas, creo que sus memorias yo las compraría porque creo que se va con bastante información en ese sentido. No lo haré. Porque no lo hará nunca. Pero vamos, que el aviso a navegantes que dio... Vamos a ver, un diputado general no está para salir a una tribuna en un pleno de política general a decir un chascarrillo, que además al día siguiente dijo eso que nos has leído y dijo, y cuando vaya por la calle y me miren a los ojos, que sepan que sí. Vamos a ver. Primero, si los datos son reservados, que lo son, tampoco el diputado general tiene por qué saberlo, tienen que conocerlo los inspectores de Hacienda. Y si hay alguna conducta delictiva que haya conocido el señor Bilbao y no la ha denunciado, lo que tiene que hacer es ir a denunciarla inmediatamente a los tribunales. Y no estamos para otro tipo de chascarrillos, porque tal y como lo dijo, de verdad, ahora que está tan de moda, era de guión de Torrente, eso de que me miren a los ojos y sepan que sí. Sobre todo en la Hacienda de Vizcaya, cuando a día de hoy está condenado el que fue durante 15 años subdirector de la Inspección de Hacienda, que ha sido condenado por el Tribunal Supremo porque tenía a más de 200 contribuyentes en una lista en la que no eran inspeccionados. Entonces, bromas con esto yo creo que ninguna. Si él tiene cualquier conocimiento de personas que estén cometiendo cualquier tipo de fraude fiscal, que vaya directamente a la Fiscalía a denunciarlo. Y ya está, esa es su obligación, porque él nos dijo que, oiga, que yo lo sé y que pueden dormir tranquilos. No, es que esos señores que no lo contará en público, defraudadores, esos señores que son defraudadores no son los que tienen que dormir tranquilos. Tenemos que dormir tranquilos el resto de los vizcaínos que cumplimos con nuestras obligaciones. Yo creo que el mensaje es muy claro. El hecho de decir no lo voy a contar y no voy a dar sus nombres, entre otras cosas, tampoco podría hacer lo que quisiera, eso es evidente. Eso no significa que no haya denunciado. ¿Cómo no? Bueno, pues está claro que todo el mundo en su cargo puede tener una información. ¿Y qué hace? Si son reservados, no, perdona, no. Un momento, cuando uno tiene una información, ¿qué hace? Pues llevarla a donde procede, que es al inspector de Hacienda o a la Fiscalía. Y yo de sus palabras no veo que se deduzca que no lo haya hecho. Este tema creo que se van agravando las cosas. Pero yo empezaría primero por el tema del fraude fiscal. Nosotros también hicimos unas propuestas con respecto al tema del fraude fiscal, la creación de un pleno monográfico dentro de lo que eran las juntas generales para tratar específicamente este tema del fraude fiscal. Pero el fraude fiscal es importante porque al final, primero, hay unas cantidades económicas que se calculan en 2.500 millones de euros que no se ingresan en lo que son las arcas, que al final obviamente se ingresan para que luego sean gastados en infraestructuras o en protección social o lo que se crea conveniente en un momento determinado, pero es que nosotros lo que decimos también es que se incrementen o se aumenten el número de profesionales que se dedican a estas actividades. Es decir, nosotros en la Diputación tenemos 44 inspectores fiscales y 46 subinspectores, pero es que de las 9 plazas que se han amortizado este año en la Diputación, 5 corresponden a la lucha contra el fraude fiscal. Por tanto, nosotros no decimos que no se haya hecho nada, pero sí creemos que se pueden hacer más cosas y si se amortizan ese tipo de plazas y al final los inspectores y subinspectores haciendo su trabajo van a contribuir al afloramiento y obviamente la recaudación de más cantidades de dinero, nosotros lo que estamos diciendo es que se doten de mayor número de recursos. Una maldad, ¿hacemos una amnistía? La amnistía son para otros lugares, pero sí que quisiera lo del tema de José Luis Bilbao. Es decir, es que José Luis Bilbao, con el confesionario, pero es que no se tiene que confesar a su persona. Es decir, se tiene que confesar en el Departamento de Hacienda y los nombres que al final, si los conocen, los inspectores, y me consta además, tienen que acudir
a las diligencias si tienen la penal, y si no, en su caso, si no llegan a la penal, pues tendrán al final su... Pero es que él estuvo hablando de elementos, y si los conoce, que vaya y los ponga a disposición judicial. Y a disposición judicial serán nombres conocidos. Pero es que él no puede tener conocimientos al respecto de esas personas, sobre todo teniendo en cuenta, como lo ha dicho Esther, en este caso, cuando ha habido una persona que ha sido condenada por tener un ordenador en el cual había determinadas personas que no podían ser fiscalizadas o que tenían bloqueadas al final la fiscalización de las mismas. Es que me estoy acordando ahora, perdona... ¿Y las amnistías fiscales? Del sindicalista de UGT de Asturias, que acaba de salir a público, pues que ha defraudado a Hacienda, pero como 1 millón o así de euros. Pero que es de algo del 2012 y se conoce ahora, entonces digo, yo creo ¿y que, ahora por qué? Mira, ¿Y antes por el qué tema no? de perseguir no sé. el fraude yo creo que es clave, y además es que estamos viendo noticias un día sí y otro también, y no me extraña que la gente tenga esa desconfianza y sienta la política como algo lejano, y falta, yo creo que al final, credibilidad de la clase política, y en un sistema democrático cuando eso ocurre es grave. Tenemos que trabajar todos para recuperar esa confianza, pero es verdad que hay noticias, pues ahí salía lo del el caso este de UGT, tenemos pues lo de las tarjetas opacas del banco, es decir, es que estamos un día tras otro, por eso es importante el esfuerzo para perseguir el fraude fiscal, y este año se ha aflorado 2,8 millones más. ¿Suficiente? No. El objetivo ¿cuál es? Que no exista el fraude, porque todos los ciudadanos cuando pagamos impuestos lo que queremos es estar seguros que todos pagamos hasta el último céntimo que nos corresponde pagar. Además esas noticias al final que está viendo uno un día sí y otro también generan una apatía y una desconfianza que yo creo que es realmente grave. Pero es que el currela o la currela de a pie no tiene posibilidad de eludir. O sea, el que tiene su nómina, paga sus impuestos, tiene que pagar las tasas, las facturas, etcétera, no tiene posibilidad de elusión fiscal. La elusión fiscal, ¿dónde se da? En las grandes empresas. ¿En qué focos empresariales se da? Pues bueno, trabajemos para investigar eso. No vamos a subir impuestos al trabajador, al asalariado, al trabajador medio, que ya está sufriendo bastante esa carga. Pero hay una forma de recuperar ingresos que no se está haciendo todo lo posible por ello. Y más allá del discurso, de las palabras de José Luis Bilbao, no sé, esperamos desde luego que si conoce algo no espere a que los delitos puedan prescribir para escribir esas memorias o para decir quiénes fueron. Si tiene algún tipo de conocimiento, que lo ponga, como os he dicho, en manos de la inspección fiscal y desde luego que se actúe. Pero podemos conseguir más ingresos, desde luego. Pero no él, cualquier ciudadano que tenga conocimiento de la comisión de un delito. Es decir, faltaría más, es que en ningún caso se ha dicho que no se haya denunciado cuando corresponde, pero es que si tú te enteras de la comisión de un delito, también debes acudir a la fiscalía. Es decir, que eso es una obligación que tenemos todos. Bueno, no sé, sin más. dijo que podían dormir tranquilos. Que no contaría en un libro sus memorias. Pero eso no tiene nada que ver con que no se denuncie a la fiscalía. Bueno, menos mal que lo has leído y la verdad es que yo creo que se entiende. Yo ¿sabes lo que ocurre? Que todos entendemos lo mismo, salvo y se haya los puesto afiliados, nervioso. Yo entiendo que haya gente que se pueda poner nervioso cuando se habla de amnistías fiscales y tal, son conceptos que yo entiendo que a alguno le pueda poner nervioso. Yo creo que sus palabras las he leído porque creo que se entienden, creo que de lo que he hablado es de hablar en público de unos datos, que eso no significa para nada y bajo ningún concepto que no se hayan denunciado, y además es que cualquier ciudadano lo tenemos que hacer. Tenemos un sistema, un Estado de Derecho que marca muy claro cuáles son los límites, cuáles son las normas y cuáles son las consecuencias. Pero como somos y ojalá se aplicara. Como somos muy cotillas, nos gustaría saber nombres. Pero en eso no debemos estar, y además no se nos permitiría. Cualquier cargo público sabemos que tenemos obligación de confidencialidad en determinadas, dentro de cada uno. Pues díselo a José Luis Bilbao. Lo tiene muy claro usted, lo tiene muy claro. No tenemos tiempo para hablar de los presupuestos y entonces esta va a ser la última intervención. Voy a empezar por Esther. ¿Sorprendida que o esperabas que en este pleno de política general José Luis Bilbao anunciara que no se presenta a la reelección? Y además, ¿qué opinas del candidato sucesor de Unai Rementería? Vamos a ver, yo creo que hay que ser tremendamente respetuosos con los procedimientos internos de cada partido en cuanto a designación de candidatos. José Luis Bilbao se despidió en este pleno, es verdad que todavía hasta el mes de junio quedan muchos meses por delante y él va a seguir siendo diputado general, entonces, hombre, yo en lo personal, como no puede ser de otra manera, le deseo todo lo mejor, ¿no? En lo político creo que ha dejado muchas cosas por hacer, ¿no? Y creo que ha estado profundamente equivocada en otras y que ha tenido muchas salidas de pata de banco que no nos han hecho ningún favor a los vizcaínos, ¿no? Que muchas veces ha dado mucho que hablar por declaraciones absolutamente fuera de pata de banco, pero bueno, él ha sido así, ¿no? Bueno, en cuanto
por lo demás, respeto a los procedimientos de cada uno de los territorios. Yo lo que sé es que en Vizcaya, a lo largo de este mandato, no hemos avanzado lo que se debiera haber avanzado. Yo creo que los déficits de gestión por parte de la Diputación, que hoy algunos hemos apuntado, siguen siendo muchos. Yo creo que la materia, desde luego, de la creación de empleo sigue siendo el principal asunto pendiente, y a nosotros, desde luego, nos da mucha pena y desde luego nos parece absolutamente irresponsable, como hemos dicho antes, que haya dinero en los presupuestos para destinarse a apoyar la creación de empleo, que al final el empleo, el 80% del empleo, lo decimos siempre, lo crean las pequeñas y medianas empresas, los comerciantes, los autónomos, ¿no? Y ese dinero que puede estar ahí a disposición de ellos, sin embargo, no está llegando, ¿no? Y el otro día José Luis Bilbao decía algo así como: nosotros que levantamos la persiana todos los días de la Diputación. Mire, la persiana de la Diputación se la abrimos los vizcaínos. Los que tienen que levantar la persiana todos los días son, pues, los autónomos, los comerciantes, los pequeños empresarios, que tienen que levantar la persiana y mirar a la puerta a ver si entra alguien, ¿no? Y yo creo que a ellos debemos apoyar, porque ellos van a ser los que creen empleo y los que logren la activación económica en Vizcaya. Y creo que en materia también de ayudar a las personas que más lo necesitan en servicios sociales, algo hemos apuntado en este programa, y creo que también quedan muchas cosas pendientes. Vaya finalizando, muchas gracias. Iñaki Egaña, Partido Socialista, también lo mismo, la misma pregunta, una valoración final sobre ese anuncio de despedida. Bueno, es decir, anuncio en Juntas Generales, yo creo que eso le avala, ciertamente, porque al final se despidió en el foro en el cual se debía de despedir, que son las Juntas Generales, por lo tanto, en ese sentido, un reconocimiento y suerte en lo personal. En lo político, obviamente, creo que bueno, ha marcado un estilo que ha tenido que muchas veces tener que reconvenir las palabras que ha ido diciendo. Creo que se ha gobernado muchas veces en base a titulares, creo que mantuvo, y lo diré en este caso, una diferencia clara y se constituyó en un ariete político de lo que fue el gobierno socialista en su momento, sin tener en cuenta las necesidades reales de los ciudadanos, es decir, siendo gobierno nunca se puso como oposición, no teniendo en cuenta que los intereses de la ciudadanía vizcaína nos estaba perjudicando. No quiero recordar el caso en concreto de la pelea que hubo en su momento con la lanzadera de Galdakao Etxebarri, en el cual bajó exactamente, no él personalmente, pero sí mandó a las ertzainas para que bajasen, y hubo esa figura de una persona que tuvo que bajar con su crío y tuvo que caminar con el cochecito hasta llegar a la parada siguiente de metro. Por lo tanto, creo que ese estilo ha sido un estilo que ha perjudicado a los ciudadanos de Vizcaya. En este momento va a seguir siendo diputado general hasta junio. Es verdad que me sorprendió, porque dijo que los proyectos políticos que estaban en este momento en marcha eran unos proyectos políticos que tenían solamente periodo de caducidad 3 meses. No parece ser que a partir de enero se vaya a gestionar o a realizar ninguna otra labor. Por lo tanto, los presupuestos que se vayan a presentar en este momento, bueno, pues tenemos que verlos, y si al final en esos presupuestos, pues bueno, hay una lucha decidida contra el paro, el fraude fiscal, bueno, pues lo valoraremos y los estudiaremos. Que todavía queda mucho para las elecciones, ¿eh? ¿O no? En mayo de 2015. ¿Tiempo para Bildu? Pues no me sorprendió, sinceramente. Veía un poco que era la oportunidad de José Luis Bilbao de anular el discurso de la oposición, de evitar hablar de la realidad de Vizcaya y de dar esa noticia, pues, para eclipsar el resto. Lo que creo es que se le fue de las manos, porque al final fue preso de sus propias palabras y consiguió un efecto en el que se ha hablado más de lo que vino a decir que de su despedida en sí misma. Sí que es síntoma también del agotamiento que decíamos al principio, ¿no? De esa deriva en la que parece que va Diputación esperando a que vengan tiempos económicos mejores sin saber muy bien qué hacer. Entonces, el efecto de que marche José Luis Bilbao es bueno, es malo, lo valoramos. Las políticas de Diputación no van a cambiar, va a cambiar la cara. El siguiente va a ser una irrementería, pero las políticas de Diputación van a ser las mismas. Quizá con otros tonos, lo que decíamos, pues José Luis Bilbao nos ha tenido acostumbrados, pues, a grandes perlas también y a grandes pues taconazos, ¿no? Pero bueno, veremos el perfil de una irrementería, pero desde luego las políticas de Diputación no parece que vayan a cambiar, y en ese sentido sí percibimos que fue la única manera que tenían de no hablar de la realidad que tenemos ahora mismo en Vizcaya. Información privilegiada tendrá Maya. ¿Estaba los tiempos marcados? Eso le corresponde decirlo a José Luis Bilbao. Yo no soy José Luis Bilbao, como eso obviamente lo habéis notado, ¿no? Bueno, yo creo que José Luis se despidió donde debía hacerlo. Dio el anuncio donde correspondía, que es en el órgano máximo de representación de los ciudadanos y ciudadanas de
Vizcaya, que son las Juntas Generales de Vizcaya. Yo creo que hizo bien en hacer el anuncio en las Juntas Generales de Vizcaya y además con el compromiso de seguir trabajando hasta el último día de la legislatura, porque queda muchísimo todavía, muchos meses, y aquí no se puede, un país no se puede parar porque lleguen periodos electorales, es decir, los problemas de los ciudadanos siguen todos los días y nosotros tenemos que seguir todos los días. Yo creo que Unai Rementería va a ser un buen diputado general de Vizcaya, no solo porque sea una persona normal, como decía, bueno, yo estoy convencida de que recibirá el respaldo, yo creo que es una persona trabajadora, honesta y responsable, y decías que hay un cambio, mira, hay algo en lo que no va a cambiar, yo creo que desde luego las políticas siempre tienen que cambiar, Aitor, porque hay que saberse adaptando a la necesidad de cada momento, pero desde luego mientras la situación social y económica de Vizcaya sea la que es, seguimos teniendo que trabajar en las mismas líneas básicas, que es la atención a las personas, pensando sobre todo en los que peor lo pasan, intentar ayudar a generar nuevos puestos de trabajo y trabajar por la reactivación económica del territorio. En esos ejes yo creo que son los que tenemos que trabajar y ahora tenemos unos deberes muy importantes delante, que es hacer el presupuesto del año 2015. El año pasado fue un presupuesto con un amplio consenso, ojalá que vengamos dentro de unos meses y el consenso sea aún mayor, porque eso sería bueno. Hay mano tendida, seguro que sería una buena noticia para Vizcaya. No al cambio de Vizcaya. cromos de apruébame esto y yo te apruebo esto, que es lo que se ha venido reproduciendo. Ese cambio de cromos, EH Bildu no entra. La política se hace de acuerdos, Aitor. Se hace de contenidos. Se hace de acuerdos y de objetivos. Y si compartimos que esas son las mayores preocupaciones de los vizcaínos y vizcaínas, no puede haber mayor problema para que lleguemos a un acuerdo. Los presupuestos de 2015 será el próximo tema de actualidad aquí en Tele7, entonces ya de entrada ya les invito en esta despedida en la que al menos los cuatro han coincidido en la necesidad de trabajar por las personas, por el empleo y por la reactivación económica. Se puede decir mucho más largo, pero no se puede decir mejor. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Buenas noches.